recordaba a los santos y a todas aquellas personas que habían alcanzado el cielo, el día 2 era mucho más oscuro. Se dedicaba a los fallecidos que no habían llevado una vida modélica y que se suponía habían quedado en el purgatorio. En muchos pueblos del mundo rural español se creyó hasta hace poco que las ánimas del purgatorio salían en procesión a las 12 de la mañana del día 1 y se recogían al día siguiente. Para orientarlas en la oscuridad, se encendían en las casas tantas velas como familiares difuntos y se preparaba su visita como si fuera la de un vivo más. Por ejemplo, se dejaba un plato de comida de lo que le gustaba al difunto, en la mesa. La cama hecha para que el alma del difunto pasase a descansar. En otros sitios pues, se dejaba en el propio cementerio pues, un plato de comida de lo que le gustase al difunto. La idea era que esa noche los antepasados pasaban a compartir cosas que en vida tenían con sus descendientes, ¿no? En esas horas, en las que se creía que los muertos convivían con los vivos, se tenía especial miedo a las procesiones de almas. No por casualidad era frecuente escuchar campanas en las iglesias toda la noche. Un sonido que invitaba a la oración y que, desde antiguo, tenía también otro significado. El tocar campanas, campanillas, cualquier instrumento, generalmente de bronce y metálico, se piensa que precisamente es para ahuyentar a los espíritus, que era una forma de garantizarse que se iban, ¿no? Lo que denota, esto también desde la antigüedad hay testimonios al respecto de que a los fantasmas se pensaba, pues no les agradaba nada el ruido del bronce y entonces era una forma de librarse de ellos. En esos días había además auténticos tabúes. En muchos lugares no se debía cantar ni tocar instrumentos, no se podía cazar, no se debía jugar a las cartas, ni discutir, ni siquiera pasear, ya que se tenía la creencia de que se podía pisar a las ánimas. Incluso en algunas zonas costeras no se salía a pescar, ya que se pensaba que se extraerían los huesos de los fallecidos en el mar. En el día 1 y 2 de noviembre, en muchos lugares rurales, se hacían más presentes que nunca los llamados presagios de muerte. Signos que, según la tradición, anunciaban el fallecimiento inminente de una persona. Por ejemplo, si aullaban los perros de noche, si picaba en la ventana donde había alguien enfermo, pues una urraca, si se veían volar por encima de la casa de alguien que estuviese enfermo 3 cuervos en formación de V, uno delante y 2 detrás. Todo esto eran señales de muerte. Ahí en Cataluña, como en Castilla, existe uno muy común que es que cuando se oye una gallina que canta como un gallo, era un presagio de muerte. El sentarse a la mesa 13 personas, o que un coche mortuorio pase por tu lado o se pare en una casa era presagio de muerte. Por eso hay una costumbre, sobre todo en los pueblos, que cuando se ve un coche mortuorio la gente se presina, se santigua. No sabe muy bien por qué, pero era también una forma de ahuyentar ese presagio. En el Día de Difuntos también había agrupaciones que tocaban música por pueblos y aldeas con el fin de recaudar dinero para dar misas a las almas del purgatorio. Unos de los más famosos fueron los ranchos de ánimas de Canarias, cofradías que entonaban canciones tristes con la muerte como protagonista y que siguen existiendo, aunque de forma muy aislada, en algunos puntos del archipiélago. El 1 y 2 de noviembre son sin duda los días del año en que los muertos están más presentes. Sin embargo, en algunos lugares de España existen singulares tradiciones que vuelven a colocar a la muerte en primer plano. Quizás la más impactante de todas sea la procesión de ataúdes de Santa Marta de Ribarteme, que se celebra el 29 de julio en la localidad pontevedresa de Asneves. En esta singular romería, cuyo origen se remonta a 1700, pueden verse personas literalmente introducidas en ataúdes. Con este ritual, los fieles cumplen promesas que realizaron por familiares o amigos que estuvieron a punto de morir.
En esta procesión pueden verse también devotos que caminan de rodillas y personas con niños que portan ataúdes pequeños. Se trata de padres que agradecen igualmente a Santa Marta que sus hijos hayan superado una enfermedad que pudo acabar con sus vidas. Otra celebración singular que coloca a la muerte en primer término tiene lugar en la localidad gerundense de Verges. Allí, cada Jueves Santo, puede contemplarse una auténtica danza de la muerte. Un ritual tétrico y espectacular cuyo origen se remonta a la Edad Media. Tiene una gran simbología de cómo la muerte lo iguala todo, e incluso, por decirlo de alguna forma, es como un toque de aviso de decir que habla de la fragilidad de la vida. Durante la danza, que se representa junto a una impactante procesión de Semana Santa, los esqueletos toman las calles de Verges. Entre ellos hay adultos, pero también niños, simbolizando que la muerte alcanza a personas de todas las edades. Los protagonistas portan antorchas, una bandera y otros lúgubres signos mortuorios. Hay un personaje que lleva una guadaña, hay un personaje que lleva un reloj sin horas, que habla un poco de que la muerte puede venir en cualquier momento y la fija el destino. Las danzas de la muerte alertaban de que el destino no distingue de edades ni de clases sociales. No cabe duda de que todos somos iguales ante la muerte, pero, desde luego, no todos queremos parecer iguales. Basta con darse una vuelta por algunos cementerios para comprobar la diferencia entre pequeños nichos y grandes mausoleos, entre sobrias lápidas y tumbas con esculturas imposibles de ignorar. Durante mucho tiempo, el estatus de muchos entierros de España lo marcaban además las plañideras, mujeres que eran contratadas para llorar por el difunto. Tenían que mostrar síntomas de desesperación por la muerte de alguien, ¿no? Tirarse de los pelos, gritar. Incluso se lanzaban encima de los... Era todo un teatro, ¿no?, que se montaba, se tiraban encima de los féretros, ¿no? Se decía de tal manera que cuanto más llorasen y cuanto más espectáculo formasen, más se les pagaba después. Yo creo que actualmente en algunos pueblos de España, sobre todo del sur de España, se siguen, si no de una forma profesional, se siguen utilizando personas que van a llorar a los muertos, sean conocidos o no. Otra tradición que está desapareciendo en España es el luto, una costumbre que tiñó de negro el país hasta bien avanzado el siglo XX. La tradición judio-cristiana nuestra nos ha hecho ver a muchas señoras, sobre todo señoras, con pañuelos negros en la cabeza y vestidas de luto durante prácticamente toda su vida si moría una hermana a los 20 años, por ejemplo, ¿no? Poco más o menos que la mujer viuda quedaba casi apartada un poco de la sociedad. Cualquier tipo de festividad, cualquier tipo de romería, de fiesta, le estaban vedadas. Pero además, el luto muchas veces llevaba también a tapar los espejos, a dar la vuelta a cuadros y adornos de la casa y a otras muchas privaciones. Hasta tapar los cristales de las casas con trapos negros, la televisión, no sé, yo he llegado a vivir el no poder tocar una guitarra o poner música en una casa, ¿no? Porque había luto, o sea, hasta ese extremo, ¿no? Ahora eso ha cambiado totalmente, ¿no? Otra costumbre que hoy practicamos de forma generalizada y que según muchos expertos tiene un singular origen medieval es el velatorio. El velatorio tiene su origen en que, bueno, antiguamente las técnicas médicas no tenían una forma certera de certificar la muerte y entonces era una forma de asegurar que si había algún tipo de enfermedad como era la catalepsia, pues el muerto aparente pudiera ser revivido, ¿no? El miedo a enfermedades como la catalepsia llevó a aplicar en el pasado sórdidas fórmulas de garantizar la defunción. Quemar al difunto con un cigarrillo, como darle golpes en el pecho. El espejo cerca de la boca por si se empaña o no se empaña, si hay todavía una respiración que no es perceptible, punzar algunas partes del cuerpo.
Incluso se daba el caso que en los cementerios había una zona donde se dejaban los ataúdes y había un sistema con cuerdas y campanillas y un vigilante que durante esas 24 horas controlaba que, por si algún muerto aparente pudiera tocar la campanilla, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo el velatorio ha cambiado radicalmente. Antes, justamente en todo ese tiempo, ya lo que se quería certificar es que el cuerpo se había ido de alguna manera cambiando y camino, digamos, de la descomposición. Lo que hoy vivimos en los tanatorios, pues es que el muerto tiene que no parecer muerto. Pero sin duda, una de las partes más curiosas y que más interés despiertan alrededor de la muerte son los epitafios. Un antiguo género literario que en España ha dado lugar a frases realmente singulares. En el cementerio de Santa Isabel de Vitoria hay un epitafio corto y contundente que dice que conste que yo no quería. Y en esta misma línea hay otro en un pueblo de Cáceres, en Coria, que dice estoy aquí en contra de mi voluntad. Y otro muy simpático está en el cementerio de Cistierna, en León, que dice estoy muerto, enseguida vuelvo. Ese es un muerto optimista. Pero si hay muertos optimistas, también hay muertos tremendamente enfadados. Hay uno en el cementerio de Montjuic que dice mi última diligencia, que os zurzan. Otro que me gusta mucho, me hace mucha gracia, está en el cementerio general de Valencia y que es a la vez un reproche, que dice aquí yaces y haces bien, tú descansas, yo también. Aunque en esta línea hay uno que supera todo lo que podamos imaginar. El epitafio que más me ha llamado la atención es uno que está en el cementerio de Ávila y que es una mano de tamaño considerable que sale de una lápida. El difunto debió de morirse muy cabreado y desde luego lo que nos está diciendo a todos es que nos den. También es posible ver muchos epitafios humorísticos basados en el que habitualmente se atribuye a Groucho Marx. Todo el mundo cree que es perdonen que no me levante. Que es cierto, mentira, es una leyenda urbana. El epitafio, la lápida, que es un columbario de Groucho Marx, está la estrella de David porque era judío y su nombre es la lápida. Pero mucha gente creyendo que era de Groucho Marx lo ha copiado y España está salpicada de lápidas que ponen disculpe que no me levante, perdonen que no me levante, ahora no me puedo levantar, vuelva usted después o algo de esto, ¿no? Hay quien lleva el amor hacia un club de fútbol hasta las últimas consecuencias y unas pocas personas que fueron capaces de afrontar los momentos más difíciles con gran sentido del humor. Hay un epitafio de los más geniales que dice cuando nací todos reían y yo lloraba. Viví de tal manera que cuando morí todos lloraron y yo reí. La marihuana es lo que tiene. Es una persona que murió de cáncer, un hombre joven, y que utilizó el cannabis como tratamiento paliativo contra la quimioterapia, ¿no? Pero me parece de un sentido del humor exquisito. Nada como un buen epitafio para reclamar la atención sobre la muerte, para hacernos ver sin dramatismo que solo es una parte de la vida, el destino de un viaje que todos emprendemos y acabaremos en algún momento. Nada como un buen epitafio para recordarnos que la mejor forma de despedirnos será siempre una sonrisa. I see trees of green, red roses too. I've been